Eso no es muy ortodoxo, pero... Bueno, ¿se oye ahí? Bueno, ¿Más o menos? ¿Bajo? No sé. Hola, hola. Ahí, ahora sí. Vale. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos, leyendas escabrosas y sin sentido, curiosidades inquietantes e inútiles, historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento, y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos, sin el menor éxito, entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles se emite todos los lunes a través del estudio o desde el estudio de Radio Cuca de 11 a 13 horas y también domingos alternos que puedes consultar en las redes sociales, en la Biblioteca de Oviedo, aquí mismo donde estamos ahora, donde grabamos el programa con presencia de público y entrada libre y gratuita. Lo hacemos de 12 a 13 horas los domingos. La Radio Cuca tiene la sintonía del 107.3 de la FM de aquí, de Oviedo. Puedes descargar nuestros programas grabados que subimos a iBooks a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com o por iBooks mismo. También puedes mantenerte en comunicación a través de Twitter, @PabloJVeloso. Puedes enviarnos un correo a info@espadaweb.gmail.com para enviar opiniones, comentarios, sugerencias, lo que tú quieras. Puedes participar de nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles y también tienes toda libertad para compartir este programa con tus contactos de cualquiera de las redes sociales y también para subirlo por tu cuenta a tus canales. Pero sobre todo sabes que no te lo puedes perder. Bueno, hoy tenemos un tema que, tiene que ver con la alquimia otra vez. Es un tema que me gusta, el tema de la alquimia, y me parece interesante porque toca mucho la psicología, sobre todo la psicología junguiana, a la que estamos muy acostumbrados en este mundo occidental, y también tiene nociones de cristianismo, de manera que, como es la religión reinante en nuestro mundo también aquí en Occidente, nos permite como redefinirlo, y si nos habíamos querido deshacer de él porque nos parecía que no cuadraba en alguna cosa con nuestras perspectivas, nos permite redefinirlo, mirarlo de otra manera y quizás volver a transitarlo pero desde otro ángulo. De manera que ese camino que hagamos nos resulte mucho más familiar porque esa es una tradición con la que hemos crecido. Sus símbolos son símbolos más afines a nosotros. El mismo Jung lo decía. Jung estudió mucho la filosofía china, de hecho escribió sobre el I Ching. También estudió la filosofía hindú, estudió la filosofía obviamente griega porque lo dominaba el griego, la filosofía que herencia de los latinos también, y sin embargo él decía, pese a todo, yo soy de tradición cristiana. Así que todo lo que él fue explicando lo enmarcó en gran medida con la alquimia, porque él sentía que eso era una manera esotérica o más profunda de entender a ese cristianismo que de una manera u otra igualmente lo llevaban los tuétanos. Vamos a comenzar con una historia que es de una diosa egipcia, porque la alquimia se remite a la Tierra Negra, que es lo que significa la alquimia, la Tierra Negra de Egipto. Y esta diosa nos va a abrir la puerta a la comprensión de una de las etapas de la alquimia. La alquimia tiene varias etapas por las que podemos pasar a lo largo de nuestra vida. Y estas etapas son etapas normalmente difíciles, son duras, son etapas que como cuando una ola
nos coge en la orilla del mar y nos revuelca sorpresivamente y notamos que esa ola es mucho más poderosa que nosotros, que por más que intentemos descubrir dónde está la parte de arriba y dónde está el suelo, estamos girando vertiginosamente, desordenadamente y bueno, nos sentimos poca cosa ante esa ola. Bueno, de la misma manera nuestra psique, nuestros contenidos más profundos, muchas veces nos revuelcan. Y en la alquimia esos procesos que hay que pasar, pero no una vez, sino muchas veces, porque no es un camino lineal que hacemos, sino un camino espiralado, donde pasamos muchas veces por el mismo sitio, y cada vez con la esperanza de que sea mejor, es decir, si uno agrega esto una conciencia de lo que está pasando, bueno, cada vuelta le da a uno un toque de maduración. De lo contrario es simplemente la desgracia de que a uno le pase esta etapa del proceso alquímico. Las etapas más importantes son 4 y se corresponden con los 4 elementos de la alquimia y los 4 elementos de la filosofía griega, que son el fuego, el agua, el aire y la tierra. Y la etapa que vamos a ver hoy tiene que ver con el fuego y se llama calcinatio. Calcinatio. Las etapas tienen nombres así latinos: calcinatio, sublimatio, coagulatio y solutio. Y se corresponden con la calcinatio con la calcinación, con el fuego, la solutio con la disolución, con el agua, la coagulatio con la tierra, que significa coagulación, y la sublimatio con el aire, que significa sublimación, ¿no? Volverse etéreo. Entonces, la calcinatio, que es lo que vamos a ver hoy, es un proceso que nos toca vivir y lo vamos a reconocer muy fácil muchas veces a lo largo de la vida, y es aquel proceso que nos cocina, básicamente. Es cuando hervimos, ¿no? Nos cocinamos interiormente de ira, de impotencia, de bronca, de un deseo coartado, un deseo que no puede cumplirse. Bueno, todos esos procesos generan dentro de nosotros como una especie de fuego que nos quema por dentro, que a veces, bueno, se expresa como, no sé, una úlcera, como un sarpullido en la piel, como una irritación de los ojos o como alguna otra dolencia, sobre todo de esa índole quemante, lacerante de fuego. Y bueno, la diosa que nos toca en este caso es la diosa Hathor, o también llamada Sekhmet cuando la enfadan, ¿no? Como muchas personas, que así como el doctor Jekyll and Hyde eran 2 aspectos de la misma persona. Así también nosotros, cuando somos simpáticos y tranquilos y nos enfadan por alguna razón, a veces, como pasa con Hulk, ¿no? Ese hombre verde, nos enfadamos y nos convertimos en otra cosa. Bueno, imaginemos que le ponemos un nombre a ese otro. Algunos dirían, bueno, son 2 personas. En realidad es la misma, que se expresa de 2 maneras. Entonces dicen que cuentan que un día Ra, el dios del sol egipcio, dios solar, creador del mundo y de los dioses, ya anciano, envió a uno de sus ojos a echar un vistazo por la tierra. Uno dice, voy a echar un vistazo. Bueno, Ra echaba de verdad un vistazo, echaba su ojo. Y entonces el ojo de Ra empezó ahí como si fuera un dron, a recorrer la tierra y a mirar qué hacía la gente. Porque el dios cristiano Yahvé lo hacía desde el cielo, entonces no veía exactamente lo que pasaba. Ra era más detallista. Lo que vio el ojo no le gustó nada al anciano dios. Los humanos estaban empezando a faltarle el respeto y a burlarse de él. La gente decía cosas, que ra, y se burlaban de él. Entonces él se enfureció, no le gustó. Después de haberlos creado de la nada, esos estúpidos humanos, decía Ra, se atrevían a desobedecerle. Se merecían un castigo y para proporcionárselo tenía a su hija perfecta, llamada Hathor, que cuando se enfada obviamente es Sekhmet o Sekhmet. Sekhmet bajó a la tierra y se convirtió en una leona. O sea, la diosa Hathor, una diosa muy tranquila, muy dulce, muy amable, baja a la tierra por orden de su padre, de Ra, y se convierte en una leona. Por eso en las representaciones la vemos como una hermosa mujer con cabeza de leona. Y ávida de sangre, porque le dijeron a esta diosa Sekhmet que pusiera orden ahí en la tierra, ¿no? Ra le habrá dicho, hija mía, ve ahí y trata de que esta gente se encamine. Y bueno, cada uno entiende el encaminar de distintas maneras. Parece que Sekhmet tenía
un entendimiento del encaminar medio sangriento. Entonces, ávida de sangre, empezó a devorar humanos por todas partes. Se comía a la gente. Humano que encontraba, humano que se comía. Y cuanto más sangre bebía, más sangre necesitaba. Digo, ¿cómo es eso? Que es una especie de avidez y de adicción a la sangre. Entonces, Ra y el resto de sus hijos lo veían desde el cielo y empezaron a preocuparse. Ra habrá pensado, ¿qué está pasando con mi hija? Yo no le dije que hiciera eso. Él quería dar un escarmiento a los humanos, pero no acabar con ellos. Entonces le entró la preocupación y se acordó de cuando era joven y les enseñó a sembrar la tierra y que eran tan felices juntos. Él se acordó de los tiempos en que él se llevaba muy bien con los humanos. Y había que parar a Sekhmet de alguna manera. Pero esta, Sekhmet, estaba borracha con tanta sangre y se negó a dejar de devorar gente. O sea, la población humana estaba siendo diezmada de una manera continua y en poco tiempo no iba a quedar un ser humano en pie en la tierra. Y por mucho que Ra se lo pidiera, ella seguía comiendo gente. Entonces tuvieron una idea, Ra y sus amigos. Una tarde que la leona dormía la siesta después de una gran comilona de humanos, vertieron ante ella vino de granadas, que era un vino que emborrachaba con mucha facilidad y tiene el color y la consistencia de la sangre. Cuando Sekhmet se despertó con sed y vio el charco, se lo bebió, pensando que era sangre, y con el vino se emborrachó. Y con la borrachera le volvió la cordura, ¿no? Contrariamente a mucha gente que la borrachera le hace perder la cordura, en el caso que la tuviese, y en este caso era al revés. Ella recuperó la cordura, convirtiéndose en la hermosa y mimosa gatita Bastet, ¿no? Bastet tiene forma de gato, que es lo que adoraban los egipcios en gran medida, y bueno, se la representa como una gata, así nomás, forma de gato. Cuando se tranquiliza es Bastet, cuando se enfada es Sekhmet. Desde entonces se convirtió en la protectora de los humanos y de sus hogares, les protegía de enfermedades, plagas, males de ojo, pero eso sí, una vez al año exigía un festival en su honor en el que se debía beber vino de granadas, ¿no? El mismo vino que la calmó a ella. Si no, se enfadaría y volvería a convertirse en una leona devoradora de humanos. El festival en honor a Bastet era uno de los más celebrados en Egipto. No se sabe si por temor a ser devorado por una leona o por la excusa de beber vino de granadas sin freno, que no está nada mal, lo cual acababa en orgías, o sea, los egipcios la pasarían muy bien, así que estos festivales acabaron siendo un símbolo de la fertilidad. De esta manera la diosa Gata, Bastet, era adorada como patrona de fertilidad y prosperidad del hogar. Su santuario estaba en Bubastis, era uno de los más visitados, llenos de lindos gatos. Y su hermana mayor, Sekhmet, es decir, la misma cuando se enfada, representada como una mujer con cabeza de leona, era adorada como señora de la guerra. También llamaban a Sekhmet la señora del oeste y a Bastet la señora del este. Bueno, y ahí los arqueólogos encontraron una serie de estas estatuas de la diosa Sekhmet, parece que en grandes cantidades, en abundancia. Esta es la historia de Sekhmet. Y no es muy diferente a la historia de Kali, la diosa Kali hindú. La diosa Kali hindú le pasó prácticamente lo mismo. Ella tenía que matar a unos demonios en una guerra que tenían los dioses contra los demonios, pero bueno, se enfervorizó, se le fue la mano y empezó a matar a todo lo que encontraba en el camino. Y el universo entero corría riesgo de deshacerse, de desaparecer. Y entonces Shiva, su marido, intentó apaciguarla sin lograrlo, sin éxito, y finalmente lo que hizo Shiva fue tumbarse en el suelo y dejar que ella, justo en el paso de ella, y que ella lo pisara. Y cuando lo pisó, en ese momento parece que ella se dio cuenta de que era Shiva, su marido, y cuentan que sacó la lengua, ¿no? Por eso aparece con la lengua colgando como un símbolo de pudor, como perdón, ¿no? De haberte pisado, y cobró razón. Y ahí se calmó. Entonces, estas diosas, que siempre se lo representa en femenino, las diosas más intensas, que hasta los mismos dioses le temen, se representan en femenino porque es la madre naturaleza. Y la madre naturaleza puede dar vida, pero también puede ser la que cree un tsunami, un maremoto, un terremoto, el Vesubio, ¿no? Haciendo erupción. Es decir, tiene la crueldad más grande, pero también la dulzura más grande. Entonces, a Kali se la adora como una gran madre, la madre divina,
pero también hay otra forma que es la forma de la mano izquierda, la Vamachara-kali, está la Dakshinachara y la Vamachara. La Dakshinachara sería como la gatita Bastet y la Vamachara sería como la diosa Sekhmet. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar de la alquimia? Vamos a hablar de la calcinación, que es ese proceso que nos ocurre de vez en cuando donde hay una especie de autofagocitación, como que nos comemos a nosotros mismos. Hay una especie de deseo que queremos que ocurra algo, ¿no? O queremos conseguir algo o a alguien y no pasa, no ocurre. Entonces nos da una bronca muy grande, nos da esa misma energía que hubiéramos querido volcar para conseguir algo, se nos queda dentro y el tema es qué hacer con eso, porque quema. Es como si a uno le entregan una patata caliente y bueno, quema las manos. ¿Qué hace uno? ¿La aguanta? ¿Se la pasa a otro? ¿Qué hace? Entonces, la calcinatio, que es este proceso alquímico, uno de los tantos, como dijimos, que nos puede ocurrir muchas veces en la vida, a veces como una calcinatio colosal, que implica una gran transformación, y a veces como una pequeña calcinatio, unos momentos, unas horas, donde estamos muy tensos y pasa. Tiene que ver con el fuego. Y en la alquimia consiste en calentar un líquido hasta las cenizas. Se calienta en el matraz, en el proceso del laboratorio del alquimista, se calienta el líquido hasta que se vuelve seco, se evapora. Y tiene que ver con la frustración entonces del deseo. Nuestro deseo es las ganas de hacer cierta cosa. Cuando eso se frustra, esa persona que queríamos que nos preste atención no nos la presta, esa cosa que íbamos a comprar finalmente no podemos comprarla, ese aumento que pedimos al jefe no nos lo da, esa posibilidad que creíamos que iba a suceder no sucede, bueno, se nos queda como decir atragantado, ¿no? Atrancado ahí. Para la alquimia eso es quemar al viejo rey. El viejo rey en última instancia es lo que llamaríamos psicológicamente el ego, nuestra imagen de nosotros mismos. Uno tiene una gran imagen de uno y dice, bueno, voy a, no sé, a conquistar a esta persona, ¿no? Entonces uno se siente un rey o una reina. Pero claro, cuando eso no ocurre y finalmente la cosa queda coartada, uno de rey le queda poco. Entonces es el quemarse del viejo rey. Y las imágenes que utiliza la alquimia para esto son el lobo y el león. El lobo y el león son dos símbolos justamente de pasiones. El orgullo, el hambre de cosas, el deseo. Son animales intensos, ¿no? Que tienen que ver con algo muy instintivo. Esos animales son los que cuece, ¿no? Los que cocina el alquimista en su laboratorio. Y el lobo, mientras es cocinado, aúlla, ¿no? El lobo grita porque lo están quemando, él no quiere que le hagan eso. Sin embargo, el alquimista no solo lo cocina, sino que lo contempla, lo observa. Entonces, estos animales no son en absoluto malos. Uno, si los ve como cosas malas, cuando uno le aparecen estas emociones muy fuertes, las ve como negativas, lo que va a hacer es intentar sacárselas de encima. Y lo que va a conseguir es, ya que está con poca energía porque no consiguió lo que quería, va a conseguir más calor interior y más problemas. Entonces, son feroces, hay que saber tratarlos. Entonces, esta diosa Sekhmet representa, fíjense, este cambio de la diosa amable Hathor a convertirse en una especie de devoradora de todo, ¿no? Sekhmet. Y luego, un apaciguamiento. Todos desearíamos conseguir fácilmente ese apaciguamiento. Vamos a ver cómo puede hacerse. Estos león y lobo tienen que ver con el yo quiero conseguir cosas. Y en la alquimia, al lobo y al león, fíjense qué importante, se le cortan las zarpas. Tienen zarpas con las que pueden lastimar. No se los mata. El alquimista no mata al lobo y al león. Ra no mató a su hija. No bajó y con un rayo la partió al medio. No, la apaciguó. Le dejó ser. De hecho, le permitió seguir con estas festividades bebiendo esto regularmente, tanto como a la diosa Kali se le sacrifican, creo que son cabritos, cosas por el estilo, y hay todavía sacrificios a la diosa Kali de carne, se le ofrece, que es muy raro para los hindúes, se le ofrece vino y algunos intoxicantes en algunos casos, es decir, hay un permiso, pero controlado. Es decir, se le cortan las zarpas al león y al lobo. Uno no se enfada por estar enfadado, uno se da cuenta que está enfadado y mantiene ahí el enfado, pero con las zarpas cortadas.
no lo deja expresar de cualquier manera. Entonces, hay una gran diferencia entre reprimir, permitir y solamente atestiguar. Entonces, la alquimia lo que hace es pone al lobo en el matraz, lo calienta y no lo reprime, no intenta quemarlo hasta que se muera. Tampoco lo deja salir del matraz y le dice, bueno, haz lo que quieras, destruye mi vida. Tampoco. Le corta las arpas y lo cocina lento y lo va mirando. Entonces, la propuesta de la alquimia es que cada vez que uno está en un proceso de calcinación, donde un deseo fue coartado y uno tiene todo atragantado ahí, toda la bronca, permitir que eso salga, que sería ir y matar a uno, no tiene sentido. Uno puede traerse toda clase de problemas o ser considerado como un loco en la sociedad. Y además, encima de todo, uno desconoce qué pasó. Uno deja salir eso y cuando regresa en sí, dice, yo no sé quién era ese que actuó así, no era yo. Tampoco propone la alquimia reprimir, porque reprimir sería intentar deshacerse de ese lobo, meterlo en lo más oscuro que se pueda, quemarlo, matarlo, y ya vemos que no se puede. Cada vez que queremos reprimir una emoción, acaba saliendo por otro lado, o acabamos convencidos de que el culpable de esa emoción es fulano, por lo tanto la proyectamos en otro y nos enfadamos con el mundo. La alquimia propone otra cosa. Propone que el lobo y el león se quemen con las arpas cortadas, que Sekhmet beba su vino de granada y que tranquila se vaya aquietando y convirtiendo en la gatita Bastet, que se convertirá de la misma manera que lo hace Kali. Entonces, se trata en la alquimia de sacrificar el deseo para conseguir algo más. La alquimia dice, si das cauce a cualquier deseo que sientas, no lo conoces al deseo. El deseo va a expresarse y jamás vas a entender qué pasó ahí. Por lo tanto, la próxima vez te va a volver a pasar exactamente igual. Si lo reprimís, es decir, si no lo expresás, si te lo guardás, si lo intentás hundir y decir, a mí no me pasa nada, estamos en las mismas. Lo desconocés. Y de hecho, un muerto en el armario, tarde o temprano huele mal. Se va a notar. Propone otra cosa, propone contemplar, ver qué dice ese lobo, pero cortarle las arpas. Porque si uno no le corta las arpas, puede acabar muerto en el intento. Entonces se trata de no culpar a otros, porque si uno culpa a otros, porque reprime eso, porque se quiere convencer de que uno no lo está sintiendo así, bueno, se va a enfadar con, no sé, amigos, parientes, pareja, quien fuera, pensando que ese fue el causante de esto. Algunos, por ejemplo, unas personas deciden evitar la mayor cantidad posible de relaciones humanas para evitar la calcinatio. Porque el principio es si yo deseo algo y al no conseguirlo me pasa esto, voy a intentar no desear nada para que no me pase nunca. Entonces me dicen, ¿quieres que hagamos tal cosa o que emprendamos tal proyecto? No, a mí no me interesa. Mira, te presento a una persona, no, yo estoy bien así. Es decir, una especie de no me intereso por nada, no me apego a nada, no me entusiasmo con nada, de manera que nada me capture hasta el punto que en el día que no pueda conseguirlo, realmente me deprima o me ponga así, con todo esto tenso. Entonces, evitar las relaciones tampoco es garantía, porque tarde o temprano esa memoria que tenemos de cosas deseadas aparece y acabamos en un proceso de calcinación. A veces más descontrolado todavía porque es un lobo o un león que durante mucho tiempo estuvo ahí postergado. Entonces, en la alquimia, el león es como Marte, el planeta Marte. Es un planeta muy intenso, muy impulsivo, y también como el planeta Plutón, que es todavía más intenso. Fíjense que Rómulo y Remo fueron los fundadores de Roma, míticos, fueron amamantados por una loba, ¿no? Y por eso Roma está enmarcada en Marte. La deidad tutelar de Roma era Marte, así como la de Grecia era Atenea, que era diosa no de la guerra, sino de la estrategia, mientras que Marte es dios de la guerra directamente. Entonces, para los alquimistas, esta es la energía, lo que le llaman el azufre, es una energía ígnea, desiderativa, es el deseo. Para los alquimistas, nuestro deseo, nuestra pasión, es el azufre.
Puede ser malgastado simplemente en ser cumplido y nada más, puede ser reprimido con todos los problemas que trae, o puede ser observado y comprendido cortándole las zarpas al lobo. Entonces, Plutón, este planeta intenso, es un impulso ciego, es instintivo y es arcaico. Es decir, no se trata con esto de sentarse a dialogar con el lobo, como hizo, ¿se acuerdan? San Francisco con el lobo del Gubbio, que era un lobo que también se comía gente. Y él aparentemente charló con el lobo, hablando, como dicen, de tete a tete, y lo convenció de no comer a nadie más. Y lo aquietó, y ese fue un gran milagro. Entonces, quizás hablar con el lobo racionalmente no es posible, pero sí observarlo y escuchar qué tiene para decir. Entonces, la calcinatio podríamos decir que es el purgatorio. Vieron que se dice que las almas que no están preparadas ni para ir al infierno porque no fueron tan malas, ni para ir al cielo porque no fueron tan buenas, van al purgatorio. Lugar donde no la pasa uno ni muy bien ni muy mal, pero es una purgación, es un lugar donde se desprenden esas últimas cositas. Bueno, la calcinación es un proceso que la vida nos presenta para que se quemen adherencias que quizá vamos arrastrando durante mucho tiempo. Pero para que se quemen verdaderamente y no vuelvan, uno tiene que observarlas y comprenderlas. Si viene un amigo mío a decirme algo y yo no lo escucho, va a venir 20 veces más, porque necesita que yo le preste atención y le entienda. El día que yo le entienda lo que me dijo y él se asegure de que fue así, se va porque ya cumplió y no vuelve más. Entonces, este lobo y este león, si no lo escuchamos, lo que nos tiene que decir, si ese enojo que tengo hoy, esa bronca, esa impotencia, no me siento un momento a observarla y simplemente intento deshacerme de ella o canalizarla y, no sé, romper un jarrón en mi casa, no la voy a haber comprendido. Entonces va a volver una y mil veces más. Entonces, la calcinatio es un proceso que en la alquimia nos obliga a mirar el interior cuando eso ocurre. Y funciona, como decíamos, en espiral, vuelve muchas veces en la vida. O sea que no hay que preocuparse si uno dice, bueno, hace poco tuve una bronca grande y se me pasó, no lo hice. No hay problema, va a venir 500 veces más. Y cada vez que viene, dicen los alquimistas, nuestra piedra filosofal, nuestra piedra en bruto, mejor dicho, se va purificando y se va acercando cada vez más a lo que le llaman el lápiz filosofal, la piedra filosofal. Entonces, a veces, como decía, si bajamos la persiana de nuestra vida para no relacionarnos, para no caer en alguna bronca y que no nos pase esto, muchas veces se produce lo que se llama proyección o transferencia y nos convencemos de que el otro es el que tiene la culpa. Entonces, muchas veces cuando uno va al gurú, al terapeuta psicológico, al sacerdote en tal caso también, al maestro de algún tipo, ese, si sabe lo que hace, va a actuar para nosotros como actúa el alambique o el atanor, que así se llama, donde los alquimistas meten al lobo y al león, como un contenedor. Es decir, un buen maestro va a ser aquel que nosotros le echemos toda la bronca y él no se enfade con nosotros, porque va a entender que estamos pasando por un proceso de calcinación, que nos estamos quemando, que hay un lobo ahí adentro nuestro. Y en lugar de insultarnos y decirnos, váyase de aquí, no quiero saber nada, usted está loco, por el contrario, nos contiene. No nos da ni siquiera posibilidad de expresarlo, de decir, sí, tienes razón, porque bla, bla, bla. No. Nos contiene, nos escucha, no nos da pausa y deja como si él mismo fuera un matraz, un atanor que permite que ese calor se contenga ahí dentro hasta que algo pase, ¿no? Ese es el mejor maestro. El peor será aquel que justifique lo que nos pasa, sí, tienes razón, a mí me pasaría lo mismo en tu lugar, o sí, ve y dale un puñetazo a fulano, se lo merece. No, contener. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver con lo que se llama la meditación contemplativa, ¿no? Esa meditación u oración en el cristianismo de observar nada más, escuchar, ¿no? Hay una emoción dentro, no la combato, no intento deshacerme de ella, la observo. Observo cómo se quema el león y el lobo con las zarpas cortadas. Cortar las zarpas es eso, es observarlo y nada más. Entonces dice, el lobo puede surgir desde dentro también como enfermedad.
Muchas veces la forma que tiene de expresarse una calcinato es física. Muchas veces, no sé, cogerse una gripe, una bronquitis, una erupción cutánea, algún problema físico, es una manera en que tiene nuestra mente, nuestra psique, porque saben que físico y mente están unidos. Es decir, yo me preocupo, me estreso y me contracturo, o me duele el estómago, o me duele la cabeza. Así que el cuerpo responde a lo que la mente hace. Entonces muchas veces podemos detectar esta calcinación en síntomas físicos y contemplar el proceso de la misma manera, además de ir al médico. No enfadarse y decir, oh, joder, ¿por qué tengo yo, no sé, esta gripe? ¿O por qué tengo, no sé, erupción cutánea? ¿Por qué me pasa a mí? Tanta gente que no le pasa y a mí me arruina la vida. Observar. Observar ese león que tiene algo para contar, como hizo Francesco con el lobo del Gubbio. Y el alquimista entonces colabora con el proceso, pero sin racionalidad, no lo racionaliza, no dice, bueno, estoy en la etapa de la calcinación, etapa número 23A, y significa que, bueno, el lobo hay que aguantarlo, que va a ser, y el león también. ¿Qué tal, león? ¿Qué tienes para contarme? Te aguanto unos días, no te excedas porque tampoco tengo tanta paciencia. Eso no funciona. Eso es reprimir, eso es querer controlarlo otra vez. Se trata de observar el proceso sin intentar cambiarlo. Que en realidad eso es sumamente activo, es muchísimo más activo que deshacerse de ello. Si yo tengo una emoción y la descargo rompiendo algo, se fue. Si yo tengo una emoción y la reprimo y la intento guardar, aparentemente se fue también. En cambio, si yo me quedo con ello, es mucho más difícil, más intenso. Entonces se dan sentimientos muy poderosos. Uno puede tener ganas de matar a otro, puede tener impotencia, ganas de acabar con su vida, lo que fuera. Eso es una calcinación. Es un deseo contrahecho. No valgo para nada, no sirvo, no puedo alcanzar mis metas, al final no logré nada de lo que quería o de lo que decía siempre, lo perdí todo, ¿no? Entonces puede que uno tenga en esta etapa sueños por las noches, me refiero, sueños con fuego, donde cosas que se queman o que le atraigan en esa temporada, digamos, cosas ardientes, cosas calientes, que vea películas de, no sé, de guerra, donde matan gente, porque esa es su código en esos tiempos. Entonces puede haber también en el entorno muertes de algunas personas cercanas, puede que suceda así, o enfermedades importantes. Es decir, el mundo interior y el mundo exterior son lo mismo. Entonces uno, no es que se muera más gente porque a uno le está pasando esto, sino que uno antes no le prestaba tanta atención, no era tan significativo, y ahora no, se le murió, no sé, el perro al vecino, y a uno le tocó como si fuera, no sé, el ser más querido del mundo. ¿Por qué? Porque uno está pasando por ese proceso. Entonces, el dolor, la crisis, las dificultades que presentan estos procesos son motivo de crecimiento, si uno los contempla. Si uno se deshace de ellos, no sirve para nada. Entonces, fíjense lo que le pasó a Hércules, que es otro personaje mítico muy conocido, griego, Heracles para los griegos. Hércules tenía que cumplir 12 tareas. Una de las tareas, el octavo trabajo de Hércules, consistía que el rey Euristeo se los pedía, ¿no? Que en realidad la intención era deshacerse de Hércules, porque Euristeo lo odiaba, le pide matar a la Hidra de Lerna. Y Quirón, que era el maestro de Hércules, que era uno que era un centauro, pero un centauro muy sabio, le dice esto a Hércules, antes de que vaya a buscar a la Hidra, porque él no tenía ni idea dónde estaba la Hidra, Hércules. Dice, nos elevamos arrodillándonos, conquistamos entregándonos y ganamos renunciando. Esa frase la dice Quirón, así tipo el oráculo de Delfos, frases así crípticas. Y Hércules habrá ido todo el camino meditando en qué quiso decir el maestro. Era como un koan zen. Y finalmente encuentra a la Hidra en una caverna fétida, o sea, una caverna que tenía olor horrible, a podrido. Es decir, la encuentra ¿dónde? En el inconsciente. La Hidra de Lerna uno no la encuentra a la vuelta de la esquina, en el medio del mercado. Uno la encuentra adentro, ¿no? Cuando tiene esos momentos donde ya no está con los amigos en el café o en el bar, o mirando una película divertido, no.
Cuando regresa y se encuentra, como dicen, con su almohada a la noche o en momentos de tranquilidad donde uno sabe lo que hay ahí y no lo puede dibujar de ninguna manera porque no hay nada con que taparlo en ese momento. Esa es la caverna donde vive la hidra. Entonces, ¿qué hace Hércules? Lanza unas flechas con brea en la punta, encendidas, con fuego, para obligarle a la hidra a salir. Y bueno, la hidra sale. Y entonces empieza a cortarle las cabezas a la hidra, pero descubre que cada cabeza que le corta le crecen 3 cabezas más. Así que se da cuenta que era como una especie de misión imposible. Cada vez que cortaba, más cabezas. Porque estas cuestiones son así. Si uno quiere intentar matar al lobo, bueno, mató el lobo de hoy. Genial. La bronca que tenía hoy desapareció. Pero hay 40.000 broncas más que están dando vueltas, lobitos que uno tiene por ahí, que son pequeñitos hoy y que van creciendo y que mañana me aparecen. Entonces Hércules se dio cuenta que no iba a lograr nunca la tarea de matar a toda la hidra. La tarea era matar a la hidra completa. Entonces se acordó. Mi maestro me dijo, nos elevamos arrodillándonos. Entonces Hércules, que se ve que era muy literal, no captaba metáforas, él se arrodilló. Dijo, yo me arrodillo. Y se metió dentro de la caverna, en el lodo fétido, o sea, se animó a meterse en una cosa que olía podrido, ¿no? Es decir, se animó a bajar, a encontrarse con las propias putrefacciones. Y entonces cogió una cabeza y la levantó en el aire, así. Y cuando levantó en el aire la cabeza, a la luz, descubrió que se marchitaba. Cuando salía la cabeza del lodo ese, se marchitaba. Entonces empezó a sacar todas las cabezas, eran 9, y murieron todas las cabezas marchitadas. ¿Y qué descubrió? Que detrás de las 9 cabezas había una 10ª cabeza, que era una joya, así dice la historia. Y él entonces esa joya la guardó y la enterró. Pero claro, la enterró como oculta y muy valiosa, ¿no? Como para venir a buscarla luego. Es decir, cuando uno realmente saca a la luz estos lobos, descubre algo valioso. Es decir, no hizo todo esto para nada. Al haberlo hecho, se conoció mejor, descubrió cosas de uno mismo, tiene más energía. Porque imaginen la cantidad de energía que uno gasta en pelearse contra sus lobos y leones. Muchísima. En cambio, cuando uno se amiga con esos lobos y leones, como San Francisco y el lobo del Gubbio, o como Hércules, ¿no? Sacando estas cabezas, arrodillándose, se tuvo que arrodillar, se tuvo que él humillar ante eso, decirle al lobo, aquí estoy, te presto atención. Entonces, normalmente intentamos ocultar las emociones, no las exponemos a la luz, es decir, tengo celos, ¿no? No sé, de mi pareja, y me dice mi pareja, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? No, a mí, nada. ¿No estarás celoso de...? No, yo, celoso yo. Es decir, ocultamos lo que sentimos como una manera de no querer encontrarnos con eso. Y no nos damos cuenta que cuanto más en la oscuridad está la hidra, más fuerza tiene y más difícil matarla. Entonces no hallamos la joya. Para hallar la joya hay que sacar de la oscuridad las cosas. Hay que, en tal caso, decirle al otro, sí, mira, la verdad que sí, que me siento pésimo, que estoy deprimido o tengo una bronca bárbara, estoy enfadado, me pasó tal cosa, no me salieron bien las cosas, me siento mal. Entonces, y se trata de, dice la alquimia, sostener y contener. Cuando se habla del celibato, por ejemplo, en la iglesia cristiana, siempre está mal visto esta idea de, represión, eso es represión. Depende cómo se entienda, ¿no? Tanto el ayuno como el celibato, como muchas de esas prácticas, si se entiende como un proceso de autoobservación, de observar al lobo, del deseo, ¿no? Pues yo tengo un deseo, por ejemplo, sexual, y lo consumo, perfecto, es decir, placer, pero lo comprendí, entendí qué pasó ahí. A veces, lo contrario, reprimirlo por siempre y hacerme un nudo e intentar no tener ningún deseo es el otro polo que también es igualmente inútil. Pero si yo me permito durante un tiempo contener algo, por ejemplo, si alguna vez alguien hizo un ayuno por unos días, de comida, por ejemplo, no de agua, habrá empezado a entender qué es el hambre. Hasta ese momento uno tiene hambre y come, tiene hambre y come, tiene hambre y come, ¿no?
como tiene hambre, no tiene para comer ahí, espera un tiempo, come. Pero, ¿qué es el hambre? Uno solo sabe el hambre cuando estuvo 2 o 3 días, por alguna razón, sin comer, ya sea por un estudio médico o por lo que fuera. Y ahí dice, mira, esto es el hambre. Entonces, el lobo y el león, para conocerlos, hace falta contenerlos, no solamente expresarlos. No vale solamente eso. Entonces, cuando sostenemos realmente el proceso, ahí aparece la 10ª cabeza. Y recuperamos una energía pospuesta, porque esa es una energía que se estaba perdiendo al no comprender de qué iba. Quizá la cosa tenía algo que decirnos que no nos enterábamos nunca porque solamente lo que hacíamos era hambre, comer, hambre, comer, hambre, comer. En cambio, al contenerlo un poquito, uno dice, mira, no era eso lo que yo quería comer. En realidad, mi hambre me tiende hacia tal otra cosa o la comprendo. Algo dice. Entonces, por eso se dice, hay que enfrentar al dragón. Decía Rilke, o Rilke, no sé cómo se pronuncia, decía, si mis demonios me dejan, mis ángeles también lo harán. Entonces, intentar matar al lobo a toda costa es arruinarse la vida porque uno mata al deseo y no le queda vida después. Uno mató a sus pasiones. ¿Y después qué es? Una especie de ameba. Entonces, Plutón, por ejemplo, este planeta que yo digo que tiene que ver con esto, o este dios, ascendió a la Tierra y vivía en el mundo de los muertos 2 veces. Una vez para sanar una herida y otra vez para raptar a Core, que era una doncella. Resulta que Core era una chica muy linda, muy amable, y Afrodita la vio y la vio muy simplona. Afrodita era la diosa del amor, pero no de un amor así platónico, era de un amor así voluptuoso y pasional. Y la vio a Core y dijo, a esta chica le falta foguearse un poco, ¿no? Le falta vida, le falta experiencia, vamos a dársela. Entonces le pide a Eros, a su hijo, dios del amor, Cupido, que lo pinche con una de las flechas a Plutón, nada menos, al dios de los muertos, para que se enamore de Core. Entonces Plutón quedó, pero encantadísimo, que la veía Core, que recogía flores todos los días, así como Core era como la pequeña casa en la pradera, más o menos, así, dulce, amable. Y entonces Plutón, ¿qué hace? Un día sale a la superficie, se abre la tierra, con su casco que le hacía invisible la cabeza, la rapta, la viola, es decir, la inicia, ¿no? La inicia en los misterios de la muerte, es decir, la madura. Ya no es la tonta Core que simplemente juntaba flores, ahora entendió de qué va la vida, ¿no? La inicia, la viola. Quien ahora se convierte de Core se pasa a llamar Perséfone, que significa la que ama la oscuridad. Amar la oscuridad es animarse a ver eso que hay dentro nuestro que normalmente tapamos con actividad. Voy acá, voy allá, me río, jajaja, que la película, que el libro, que la charla. Bueno, el encuentro con esa, no sé, vastedad, ese desierto que le dicen a veces, bueno, eso es amar la oscuridad. Y ahora es una mujer, ya no es una niña. Entonces Deméter, la madre de Core, se entristece y por 7 años nada crece. Es la diosa de la naturaleza y dice, mi hija no está, me seco. Durante 7 años los griegos se quedaron con un mundo seco. Entonces, como Perséfone comió una granada, una fruta, en el submundo, y se decía que quien coma algo en el submundo no puede salir más, quedó ahí prendada. Y la granada es un símbolo, ustedes saben, de fecundidad y de sangre menstrual también. Entonces, ella no podía regresar de forma permanente, pero hay que salir en algún momento, hay que regresar, y Perséfone entonces regresa unos 3 meses por año, que es cuando viene la primavera y todo florece otra vez porque su madre está contenta, y Perséfone vive en 2 mundos, el mundo profundo, un tiempo al año, y el mundo superficial. Imagínense que cada vez que subía contaría cosas apasionantes, cosas profundas. Bueno, nosotros vivimos igual. Podemos ser una especie de Core, ¿no? O Core, quizás se pronuncia así, más superficial, que nos interesan las cosas de la televisión y esto y lo otro, que está muy bien, eso está muy bien, es parte de la vida. Pero si nos falta nuestra parte que ama la oscuridad, Perséfone, nos falta aquella que realmente se va a lo profundo, se come la granada, se compromete con eso y ve lo que hay ahí, bueno, las dos forman un ser mucho más completo. La diosa Kali que hablamos al principio era la diosa
de la mano izquierda, la luchadora y guerrera, y la diosa Kali más dulce, madre divina, de la derecha, ¿no? Dakshinachara. Y por otro lado, la diosa que hablamos también al comienzo, de Sekhmet, o sea, Hathor, que es tranquila, la egipcia, y luego se convierte en Sekhmet, pero luego se relaja otra vez y es Bastet. Es decir, siempre hay estas dualidades en nosotros, pero normalmente acostumbramos a vivir en una sola. Todos queremos a la gatita Bastet de los egipcios, o a la diosa Kali, madre divina, suave y dulce, o a la Virgen María, no sé, amable y, no sé, dulce también, y no nos agrada esa parte que también está en el cristianismo de las vírgenes que aparecen a decir cómo va a ser el apocalipsis y que se viene el fin del mundo y que castigan y que se enfadan y que están, ¿no?, mal. Entonces, a veces, recuerden, viene todo esto como una enfermedad también corporal, como síntomas físicos. Y hay una última historia que nos va a explicar muy bien esto, cómo funciona, que es el descenso de Inanna. Inanna, tiene una doble N en la segunda N, Inanna, es la babilónica Ishtar también, ¿no? Parece que ella es dulce y maravillosa, igual que Coré. Es decir, en distintas culturas tenemos la misma esencia porque la intuición humana es la misma. Hay que ir a lo profundo. La vida con lo superficial no alcanza, no alcanza. Es demasiado insatisfactoria, se pierde demasiada energía. No hay que ir a vivir al mundo ese y quedarse ahí. Hay que alternar. Entonces, Inanna es dulce y maravillosa, pero su hermana, que se llama Ereshkigal, ¿no?, la hermana mala, ¿no?, es la diosa oscura de abajo, del infierno. Tiene una hermana que es la diosa del mundo de los muertos. Ereshkigal, se le muere el marido a Ereshkigal, y entonces tiene que bajar Inanna al funeral del marido de su hermana. Entonces, Ereshkigal, que está sumamente enfadada, está enfadadísima porque se le murió el marido, porque ella tiene que estar ahí en el mundo de los muertos y no le gustaba que le toque eso, ¿no? Está enfadada, dice, Inanna está ahí arriba, a la luz del sol, disfrutando, y yo acá en el mundo de los muertos. Entonces, cuando baja Inanna, la quiere hacer trizas, le quiere hacer de todo a Inanna. Entonces, Inanna, Ereshkigal, perdón, decide castigarla. Y hay 7 portales al mundo subterráneo. Entonces, Inanna, por orden de Ereshkigal, se tiene que ir despojando de sus ropas en cada portal que lleva hasta el encuentro de Ereshkigal, hasta llegar desnuda. Y llega desnuda ante su hermana Ereshkigal. Y tiene que, por pedido de Ereshkigal, adorarla, ¿no? Decirle, Ereshkigal, tú eres lo mejor, la más grande de todas. Es decir, tiene que humillarse. Y Ereshkigal entonces se siente con todo esto importante. Ereshkigal está actuando, quizás sin saberlo, para bien de Inanna, porque la está iniciando, la está cambiando, le está sacando, como dándole una bofetada de su superficialidad, mostrándole que la vida es más que eso. Entonces, Ereshkigal no le bastó eso y la mata a Inanna, directamente, la mató. Y la colgó de un gancho, como gancho de carnicero, así, para que se pudra. Así nomás, esa era la hermana de Inanna, ¿no? Muy simpática. Entonces, Plutón, este planeta, esta energía, de que hablamos de la calcinatio, de la alquimia, nos destruye. No es un proceso agradable. Quemar al lobo y al león no es que uno dice, ay, mira el lobo y el león cómo se queman, ay, mira, está aullando ahora. No, duele, duele y mucho. Es más fácil culpar a otro y decir esto por causa del gobierno, esto por causa de mi familia, esto me lo hizo esta que me dejó. Eso es más fácil. O expresarlo y ir y matar a uno, pelearse con otro, decirle, ¿no?, a gritos a alguien algo en la cara, pero quedarse con eso para ver por qué hay adentro, eso es fuerte, muy fuerte. Entonces, eso como que nos cuelguen de un gancho, Ereshkigal en el mundo de los muertos. Y esto pasa, hagamos lo que hagamos. No hay salida. Estas calcinatios ocurren regularmente. Lo que pasa es que a más conciencia, más armónico el proceso. A menos conciencia, más doloroso el proceso y más repetitivo. Entonces, Ereshkigal no queda ahí la historia. Está embarazada y está furiosa por haber sido violada. A ella la violaron también, a Ereshkigal, y la relegaron al submundo. Entonces está enojadísima.
E Inanna, antes de bajar, le había pedido a Ninjubar, que era como una especie de asistente femenina, creo, que si no regresaba en 3 días, la rescatase. Entonces Ninjubar le pide al padre de Inanna y al abuelo de Inanna, o al marido de Inanna creo que es, que la ayude. Y ellos pasan de ella. Dicen, no, nosotros no nos vamos a meter ahí con el Esquigal, que tiene mucho poder, nosotros no queremos saber nada. Es decir, la parte esa masculina, racional, ¿no? Lo masculino suele ser lo más cuadrado, lo más racional, lo femenino es más instintivo, más potente, se lava las manos. Dice, yo no quiero saber nada. Esto del lobo y el león, yo no lo entiendo, yo no puedo entenderlo. Vale. Entonces, Ninjubar dice, le pide a Enki, que es el abuelo materno de Inanna, que es bisexual, no es ni femenino ni masculino, le pide ayuda. Entonces, el abuelo materno con tierra debajo sus uñas, parece que el abuelo tenía muchas mugres debajo de las uñas, forma unas 2 plañideras pequeñas, ¿no? Insignificantes, y se infiltran, por pequeñas que son, y no son detectadas en el mundo de Ereshkigal. Entonces se acercan a Ereshkigal, que está sufriendo los dolores del parto, y se compadecen de Ereshkigal. Dicen, ay, Ereshkigal, ¿cómo la estás pasando? ¿Cómo te debe doler ese asunto del parto? Bueno, ya verás, qué bueno, qué hijo que vas a tener maravilloso. Y a Ereshkigal nadie nunca la había escuchado, nadie nunca la había contenido, nadie nunca la había apreciado. Nosotros no queremos a Ereshkigal, no queremos a Kali enfadada, no queremos a Sekhmet, no queremos a la Hidra. Entonces, acercarnos al lobo y al león y escucharlo, como Francesco con el lobo del Gubbio, es dejar que ahí algo de nosotros, una historia se cuente. Entonces, Ereshkigal se abre y empieza a contar lo que le pasa verdaderamente. Y cuenta que ella odia ser quien es, que está enfadada, ¿no?, con la vida. Entonces, ¿qué hacen las pequeñas plañideras? Se convierten en su espejo. Le van, como la técnica de Carl Rogers, le van haciendo como, devolviendo todo lo que dice. Por ejemplo, Ereshkigal dice, esta vida que me tocó, y las plañideras le dicen, sí, esta vida que te tocó, así. Le van repitiendo la cosa que se sienta como acompañada, como que hay alguien que la entiende. Entonces, la valoran, la aceptan, la entienden, aunque ella se esté quejando todo el tiempo. Y Ereshkigal le concede un deseo debido a esto. Y ellas obviamente piden que Inanna reviva, regrese. Y entonces Inanna obviamente regresa. Y esas plañideras son la clave. Es decir, uno debe acercarse a la Hidra, al lobo del Gubbio, al lobo y al león de la alquimia, ¿a quién más? A Kali, a Sekhmet, con esa actitud de entender, de escuchar, de valorar, de apreciar a la propia ira. Estamos hablando de eso, la ira, la bronca, la impotencia, el autodesprecio, ¿no? Conectarse de esa manera, entenderlo, hablarle, pero no desde la razón, no desde lo masculino. Entonces, aceptar el dolor, la depresión, la tristeza. Y entonces hay una teoría que dice que si alguien es liberado de alguna situación, otro tiene que ocupar su lugar en este mundo de los muertos. Entonces, Inanna pide o obliga a que Tammuz, su marido, el que no la ayudó, la reemplazase en el submundo. Así que esos masculinos, la razón, la mente, fueron los que tuvieron que ir al submundo en lugar de ella. Entonces, en este calcinatio, el yo normalmente intenta controlarlo todo, y el control, ya sabemos, no llega muy lejos, porque nadie puede controlar a la Hidra o la ira, nadie puede controlar a Kali o a Sekhmet, solo se las puede acompañar, entender, ¿no? El torero no puede enfrentar al toro de frente, tiene que esquivarlo, de lo contrario es embestido. Entonces, la calcinatio es un proceso que nos ayuda a cambiar nuestros viejos guiones, nuestros viejos patrones de conducta. Realmente, si nosotros como el alquimista nos ponemos a contemplar el proceso de esta manera amigable, dulce, entendiendo que ese lobo y ese león somos nosotros, no es alguien que nos vino a fastidiar la vida,
Entonces realmente hay un cambio y salimos renovados, salimos transformados. Así que bueno, hemos recorrido hoy algunas diosas, hemos también visto lo que es la calcinatio, este proceso alquímico. Recuerden que hay calcinatio, solutio, sublimatio y coagulatio, ¿no? Esos son los 4 principales. Hoy vimos calcinatio, que es el proceso de quemazón, ¿no? De quemarse, que es un proceso nada externo, sino totalmente interior. Que los alquimistas a veces sí lo hacían así con un matraz y lo calentaban de verdad en un lugar, como una manera de ver ese proceso que está ocurriendo aquí dentro, aquí fuera, y tenían cosas como el lobo y el león que eran, qué sé yo, por ejemplo, aparecía un color verde y decían, oh, mira, es el león, ¿no? Porque así lo identificaban. O el lobo era, no sé, marrón, aparecía un color marrón en los productos químicos y decían, está surgiendo el lobo. Entonces, de esa manera tenían un eco con lo que les pasaba dentro. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros el próximo domingo aquí en la biblioteca del Fontán. Domingos alternos, recuerda, puedes consultarlo en las redes sociales cuándo será el próximo o también todos los lunes de 11 a 13 horas cuando emitimos desde los estudios de Radio Cuca 107.3 de la FM de Oviedo. Y recuerda, estate atento cuando escuches estas palabras: la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena semana, buena vida y avanti damocleanos. Muchas gracias.